El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:19, gracias por la sintonía, gracias por juntarse con nosotros, por honrarnos con su generosa sintonía a esta hora de la mañana muy temprano. Gracias, de verdad gracias, así estamos empezando esta nueva semana de labores con mucha información que vamos a generar en el curso de esta jornada. Compartiremos también algunos comentarios que probablemente resulten impopulares. Van a terminar siendo algunos comentarios impopulares, pero uno realmente trata de leer el desarrollo de los acontecimientos no desde el punto de vista popular, sino tratando de contarles a ustedes cómo son las cosas, aunque nos guste y aunque no nos guste. Cosas que han pasado en las últimas horas, asociadas a casos de corrupción, también algunos excesos que se han generado, como por ejemplo lo de la gobernación de la provincia del Guayas. Y voy a empezar por ahí. A ver, no se trata porque el gobernador de la provincia del Guayas ha tenido un ejército ahí de defensores en la propia opinión pública, empezando por colegas periodistas. Digo, cada quien puede y tiene el derecho de tener la visión que le plazca en torno a las cosas que están ocurriendo. Cada quien asume y defiende las cosas desde su particular punto de vista. Eso es parte de la libertad de expresión, muy propia, que debemos defender además. El tema del gobernador de la provincia del Guayas, para quienes no lo vieron, tal vez algunos se desayunan con lo que estoy diciendo, el gobernador de la provincia del Guayas estuvo de cumpleaños el último fin de semana. Y tiene todo el derecho de festejarse, por supuesto. El tema es que se postea en la cuenta institucional de la Gobernación del Guayas un saludo, todo eufórico por parte del personal. Si ustedes revisan ese video, en la cuenta institucional de la Gobernación, en ese video inclusive se refleja que no se respete el distanciamiento entre los empleados de la Gobernación. Es un jolgorio y un festejo en la provincia que ha reportado el mayor número de contagios y el mayor número de fallecidos. O sea, créanme, no es una exageración lo que estoy diciendo, pero el político y la autoridad no solamente deben ser, sino parecer. Cero empatía con la crisis sanitaria que ha vivido la provincia del Guayas. Un video compartido por el despacho de la autoridad, para quien en un primer momento el peor virus era el miedo, y autorizó el desarrollo de un partido de fútbol por Copa Libertadores de América un miércoles. Luego de que 4 días atrás se jugó un partido por campeonato nacional en el mismo estadio, sin público. 4 días después, cuando había más casos, decidieron jugarlo con público porque el peor virus es el miedo. Esa misma autoridad es la que estuvo de cumpleaños, para lo cual tiene derecho, pero lo que no tienen derecho es a ocupar las cuentas institucionales para semejante desaguisado. Utiliza sus cuentas personales, hágalo. Tiene todo el derecho de hacerlo, no la cuenta institucional. Pero por otra parte, si es autoridad, si es un funcionario, si es un personaje público, hay que cuidar al menos las formas. Y eso no ocurrió en el caso del señor gobernador de la provincia del Guayas. Pero de eso hay colegas que increíblemente defienden y a quienes hemos criticado nos han llamado sufridores. Aquí no se trata de ser un sufridor. Se trata simplemente de pedir de las autoridades un mínimo de empatía, que se festeje el cumpleaños como quiera, pero que no le muestren a la gente, los empleados de la gobernación, que no están respetando las normas que ellos mismos nos dicen a los ecuatorianos que respetemos. El distanciamiento, por ejemplo. Ahí estaban en el salón, creo que es el Salón Los Libertadores de la Gobernación del Guayas, todos cantándole el cumpleaños feliz al gobernador, sin respetar el aislamiento. No tiene sentido, de verdad. Esas cosas de forma terminan molestando en el fondo a la gente. Y sin embargo, el video, al menos hasta lo que yo vi el fin de semana, no había sido bajado. De verdad que es lamentable que utilicen una cuenta institucional para semejante desaguisado. En fin, de eso también, y lo traigo a colación como una suerte de elemento anecdótico. El día viernes conversamos en este espacio de noticias, justo coincidió este espacio de noticias con la noticia respecto de la detención del asambleísta Daniel Mendoza en la provincia de Manabí.
Con lo cual, de alguna manera, se cumplió una primera parte de un proceso que esperamos finalice. Insisto, a alguna gente no le gusta. Ayer leí a alguien que decía que el debido proceso es la forma tan cacareada para poder respaldar la impunidad. O sea, ni siquiera se entiende lo que significa el debido proceso. Hasta el más contumaz violador, el más contumaz asesino tiene derecho a un juicio. Son cosas que no se entienden. De verdad que a veces caemos en unos radicalismos impresionantes. El asambleísta Mendoza tiene el derecho de ir a un juicio, tiene el derecho de defenderse, tiene el derecho de presentar sus descargos. Y la justicia es la que tomará una decisión respecto del tema. En una sociedad que respeta las instituciones, es así y debe ser así. Sobre Mendoza, al filo de la medianoche del viernes, amanecer sábado, se tomó una decisión respecto a disponer su prisión preventiva. En estricto rigor, Mendoza fue detenido para investigaciones. Esa detención debe durar no más allá de 24 horas, porque eso dice la normativa en nuestro país. Y después hay una decisión que puede ser confirmar una prisión preventiva o permitirle la libertad u otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva. Ya pasó con el prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales. Pasó con el expresidente Abdalá Bucaram, que también ya vamos a comentar ese detalle, porque eso también forma parte de las cosas que nos dicen, a diferencia de las cosas que en realidad hacen determinadas autoridades. En el caso de Mendoza se confirma la prisión preventiva. Mendoza está detenido ahora mismo, entiendo que está en la cárcel 4 del norte de Quito, y ha comenzado el proceso de instrucción fiscal sobre el presunto caso de corrupción respecto de la construcción del hospital de Pedernales, que todavía no existe. Pedernales fue el epicentro del terremoto de la noche del sábado 16 de abril del 2016. Han pasado 4 años, el hospital no se ha construido y tenemos en torno justamente a ese proceso toda una red de corrupción que ahora mismo está siendo investigada por parte de las autoridades. Pero Mendoza sigue siendo asambleísta. Por eso yo les decía, aquí en estos micrófonos no pretendo decirles lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que deben escuchar, para a partir de allí alimentar el debate público y procurar en lo posible hablar con la verdad o sustentar nuestro comentario con base en lo que consideramos es la verdad. Mendoza sigue siendo legislador. Mendoza no es que porque está detenido, porque se le descubrió aparentemente en un caso de corrupción, y digo aparentemente porque tiene que ser sentenciado, Mendoza sigue siendo legislador, sigue ostentando la característica de legislador de la República. Y Mendoza no perderá el cargo a no ser, 1, que la Asamblea Nacional lo destituya, para lo cual se debe llevar adelante un proceso similar al que ya ocurrió con las asambleístas Sofía Espín, Norma Vallejo y Ana Galarza. Esto es, la conformación de una comisión multipartidista integrada por 3 legisladores, que tendrá un plazo de 10 días para analizar la situación, respetando el debido proceso, convocar a las partes. Me imagino yo que Mendoza enviará a algún abogado, porque está privado de la libertad, para que se pueda defender. Esa comisión elaborará un informe y ese informe deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea, que finalmente deberá tomar una decisión. Una decisión con mayoría absoluta de sus miembros, 70 votos. Votación que fue aprobada por la misma legislatura. Tomando en cuenta que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establece el número exacto, eso mereció una suerte de interpretación por parte de la Asamblea, que sí tiene atribuciones de interpretar la ley, y se estableció que sean 70 los legisladores que promuevan una destitución. Mientras no se cumple ese procedimiento, Daniel Mendoza sigue siendo legislador. Mientras no tenga sentencia penal condenatoria ejecutoriada, porque vamos a suponer que la Asamblea no lo destituye. Vamos a suponer que la Asamblea prefiere esperar el desarrollo del juicio penal. Mientras no haya sentencia penal condenatoria ejecutoriada, es decir, que pase todos los pasos correspondientes, luego de la emisión de la sentencia en primera instancia,
Hay recursos horizontales, apelación, ampliación, aclaración, la apelación, cuando pase todo, y la casación. Cuando pase todo eso, y la sentencia penal condenatoria queda ejecutoriada, solamente allí un legislador pierde su condición de tal. Mientras tanto, no pierde su condición de tal. El asambleísta Mendoza sigue siendo legislador. Lo que seguramente se va a resolver esta semana a propósito de dos pedidos. El uno, formulado por la asambleísta Verónica Guevara, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Verónica Guevara ha planteado que se inicie el proceso de destitución. El CAL debe resolver justamente, incorporar este tema en el orden del día de la sesión de pleno para que pueda ser debatido. El mismo procedimiento, insisto, que ocurrió con Norma Vallejo, Sofía Espín y Ana Galarza, exactamente el mismo. Y lo otro que debe ocurrir esta semana, yo creo que no será más allá de hoy o mañana, es que el CAL analice un pedido de la asambleísta de Creo, Tangi Vera, para que se le suspenda el pago de la remuneración a Mendoza, que eso es absolutamente lógico, porque ya ha pasado con otros legisladores. A Gabriela Rivadeneira, a Soledad Buendía y a Carlos Viteri, que siguen siendo legisladores, aunque a alguna gente no le guste, los tres siguen siendo asambleístas, no han perdido su condición de tales. Ellos siguen siendo legisladores. A ellos se les suspendió el pago de su remuneración por una decisión administrativa. Y lo mismo ocurrió con el asambleísta Jofre Poma, mientras duró el proceso que desembocó en una sentencia. Ustedes recordarán. Y sobre Poma, pues, hubo la suspensión, hubo la aceptación finalmente a un pedido de su defensa para la suspensión condicional de la pena, que es otra figura que existe en el mundo jurídico. Lo lógico es que al asambleísta Mendoza le suspendan el pago de su remuneración. Eso debería ser lo primerito que se haga. Y luego vendrá el otro proceso que estoy señalando. Eso es lo que debe ocurrir en estricto rigor. Y aquí viene una opinión impopular adicional. Yo sí tengo mis dudas sobre la constitucionalidad de la detención de Daniel Mendoza. Siempre apelo yo a que las cosas deben hacerse en derecho, más allá del hambre o de la necesidad de justicia que tenemos los ciudadanos, de que se combata la corrupción. Pero con el pretexto del combate a la corrupción o frente a la necesidad de que se combata la corrupción, no podemos avalar que se cometan ilegalidades o inconstitucionalidades. Insisto, eso debería ocurrir en un país que se precie de respetar su institucionalidad. Ese no es el caso del Ecuador. Y muchas veces se abusa de la ignorancia de los ciudadanos, porque muchos ciudadanos somos ignorantes de muchas cosas y se abusa de nuestra ignorancia. El artículo 128 de la Constitución establece que los asambleístas tienen fuero de Corte Nacional, o sea, a un legislador no lo puede juzgar cualquier juez, debe ser un juez de la Corte Nacional de Justicia, debe ser investigado y procesado por la Fiscalía General del Estado, no por cualquier agente fiscal. Y en la segunda parte del artículo 128, en la última parte del segundo inciso del artículo 128, se establece lo siguiente: respecto de un legislador, solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada. No es el caso de Mendoza. No lo es. Créanme, trato de ser lo suficientemente serio en el manejo de la información. Y si ustedes revisan el 128 de la Constitución, la detención de Mendoza podría ser inconstitucional por lo que dice ese propio artículo. Insisto, así no nos guste, pero es la realidad. Porque lo de Mendoza no es un delito flagrante. Algunos me dirán, ¿qué es un delito flagrante? Que un legislador salga en ese momento y dispare a alguien y mate. Ese es un delito flagrante. Hubiese sido un delito flagrante que, por ejemplo, en el operativo de la policía a Mendoza lo hubiesen encontrado con las manos en la masa. Vamos a suponer ese ideal, no, con los fajos de billetes en ese momento, incurriendo en el acto de corrupción. Ese es un delito flagrante. Un delito flagrante es cuando una persona roba en ese momento, sale corriendo y la policía lo detiene una cuadra. Ese es un delito flagrante, cometido en ese momento. No es el caso de Mendoza. Y no tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada todavía. O sea, es complejo lo que les digo, pero termina siendo así.
Y no quiero ser, o sea, no quiero sonar tan legalista, pero termina siendo así. Y ahí es cuando yo planteo públicamente a las autoridades manejar con mucha seriedad para que más tarde o más temprano el Estado ecuatoriano no esté inmerso en posibles demandas, porque no se respeta el debido proceso, porque fue una detención que no estuvo circunscrita a lo que dice la Constitución. Por eso yo planteo hacer el análisis con la cabeza fría. Lo que dice Byron Moya no es delito flagrante, Byron. El delito flagrante es el que se comete en ese momento, en ese instante. Vuelvo a graficar, si un legislador en este momento le dispara a alguien y le mata, ese es un delito flagrante. Si un legislador atropella con su vehículo en este momento y en ese momento lo detienen, eso es delito flagrante. Este no es un delito flagrante. Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. O sea, mi preocupación es que Mendoza esté libre o preso. O sea, ese no es el punto. El punto es que mañana pasado el Estado ecuatoriano, que es cliente frecuente de las Cortes Internacionales, por hacer malas cosas, se ve abocado a una nueva sentencia. O sea, ese es el punto. Las cosas hay que hacerlas bien. El combate a la corrupción, sin temor ni favor, como dice la fiscal, de acuerdo en eso, pero hay que hacerlo respetando lo que dicen las normas legales para que mañana pasado a los ecuatorianos no nos cueste cuando los corruptos resulta que vienen y le demandan al Estado ecuatoriano. Y resulta que los corruptos ganan. Y el Estado le toca pagar. Y esa plata es plata de los ecuatorianos. O sea, que se entienda lo que estoy diciendo. Para eso están los juicios. Que el juicio sea rápido. Que no lo dilaten. Respetando el debido proceso. Que se defienda el señor. ¿Tiene derecho de defenderse? Claro que tiene derecho de defenderse. Tiene derecho a defenderse, por supuesto. Lamentablemente en el Ecuador las cosas no se hacen bien. Hay un montón de ejemplos, queridos amigos, sobre todo para aquellos tal vez que estudian leyes, para los que son abogados, revisen la historia. ¿Cuántas veces al Ecuador no lo han demandado en cortes internacionales o en instancias internacionales por no respetar el debido proceso? Aunque a alguna gente no le gusta. Que queremos ver a los corruptos que se pudran en la cárcel, por supuesto. Pero por supuesto. Pero no queremos que a la vuelta de la esquina, sobre esos corruptos, o esos corruptos vayan, demanden al Estado y ganen. Ese es el tema. Hay que hacer las cosas bien. A eso me refiero yo. Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. Por eso digo, es una opinión impopular. Impopular. Porque además yo el día viernes, a ustedes les consta, si me escucharon el día viernes, yo hice una crítica sobre el tema de Mendoza, su total falta de consistencia política e ideológica, un individuo que hace 3 años nomás juraba amor eterno al correísmo y que a la vuelta de la esquina ya no hablaba del correísmo sino del correato de forma despectiva. Una persona que no supo explicar adecuadamente por qué su ausencia en la votación del trámite del proceso de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Una persona que ya a la interna había sido señalada por determinadas cosas, pero que sin embargo fue premiada con la presidencia de una comisión. O sea, esas son las cosas que también no se entiende de la política. Esas son las cosas. Pero bueno, termina siendo así. Un poquito esta opinión impopular para matizar el debate de un tema que esperamos se concrete, se resuelve en el corto plazo, que no se tome tanto plazo. Y que los ecuatorianos podamos conocer en breve cuál es la sentencia o la decisión de la justicia en torno a la situación del asambleísta Daniel Mendoza. Pero yo en varias ocasiones les he dicho, amables oyentes, televidentes, internautas, que contrario a lo que nos dicen algunos, que pretenden circunscribir la corrupción solamente a una orientación o a un momento político específico de la historia de la República. Siempre digo, hay que revisar la historia. Siempre planteo aquello. Y de la historia se aprende. Pero vamos a la historia muy reciente. Vamos a diciembre. ¿Tenemos listo, DJ? Ok. Vamos a diciembre. Voy a difundir a ustedes un extracto de una declaración que en diciembre
formulaba el ex consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi en una entrevista con el colega Jimmy Jairala de la Fraterna Radio Teleradio en la ciudad de Guayaquil. 28 segundos con una declaración totalmente espeluznante, pero que no generó mayor eco. Escuchemos a Santiago Cuesta. Entonces, ¿qué es lo que se viene? A mí cuando los asambleístas empiezan a decir, a mí por el voto yo quiero un hospital, yo quiero una eléctrica o quiero una gerencia de CNT, hay robo. Claro. Punto. Una corrupción que te electrocuta además. Exactamente. Pero se han dado ese tipo de por lo menos actualmente. en mi gestión yo no di nada. Yo no di, pero peticiones hubieron. Entonces, ¿qué es lo que... A primera hora. Póngale ojo a lo que dice Santiago Cuesta. En esa entrevista de diciembre, con el colega periodista Jimmy Jairala y con el colega Steven Macías, de Teleradio de Guayaquil. En diciembre, han pasado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 6 meses. En diciembre Santiago Cuesta ya hablaba de lo que algunos denominan el reparto o la intención del reparto. De legisladores que han pretendido extorsionar al gobierno a cambio, me imagino yo, de sus votos. Porque claro, el rol del legislador es ese. Santiago Cuesta, sin embargo, no dio nombres. No dio nombres en esa declaración. Esta declaración fue posteada el último fin de semana por el portal La Historia. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque hoy está ocurriendo lo que Santiago Cuesta ya advirtió en diciembre y que no generó ningún ruido. Y hoy está ocurriendo cuando, por ejemplo, ha sido detenido un legislador por un presunto caso de corrupción. Me refiero a Daniel Mendoza. En diciembre no pasó nada. Nadie se escandalizó. Con esa declaración, la Fiscalía lo primero que debió haber hecho es tomar esa declaración en una entrevista como noticia criminis y llamarlo a declarar a Santiago Cuesta para que explique cuáles son los legisladores que le están pidiendo cargos al gobierno. Eso no ocurrió. No ocurrió antes y tampoco ha ocurrido hoy, pero me parece muy pertinente, 6 meses después, recordar esta declaración que pasó de agache, pasó desapercibida. Así como pasó de agache y desapercibida la declaración de Santiago Cuesta en entrevista con el colega Milton Pérez en Radio Sucesos, en donde habló de que le pretendieron vender una flash memory, en la costa le llaman pendrive, donde estaban todos los archivos de Pamela Martínez, que, oh sorpresa, un empleado de la Presidencia de la República justo encontró la computadora de Pamela Martínez, abierto el Excel con todos los archivos verdes. Y tenía justo en su bolsillo una flash memory e hizo la copia de los archivos verdes. Y le pretendieron vender en $50,000. Revelación no de quienes habla, del propio Santiago Cuesta en la entrevista con Milton Pérez en Radio Sucesos. Eso también pasó de agache, de eso nadie ha hablado. Nosotros lo dijimos en su momento aquí. Nadie ha hablado sobre eso. Tampoco sobre esta declaración. Yo quisiera saber si la Fiscalía tomó nota, por ejemplo, de este tipo de declaraciones. Y si está haciendo algún tipo de investigación. Pero yo les decía, esta declaración de Cuesta, y esto posteé ayer en mi cuenta Twitter, automáticamente me transportó en el túnel del tiempo, como dicen los amigos de la Radio Redonda. En el túnel del tiempo. Me trasladó a julio de 1995. El 6 de julio de 1995, el subdirector de Diario Expreso de Guayaquil, Jorge Vivanco Mendieta, ya fallecido, en su columna denominada Barajando los Días del Diario Expreso, publicó un artículo llamado Chantaje, solo chantaje. Ese artículo se sustentó en una revelación que días antes le hizo el entonces vicepresidente de la República, Alberto Dajic, a Vivanco y a otros en una reunión social. Respecto a la suerte de chantaje o de extorsión de la cual era presa el gobierno de Sixto Durán Ballén
por parte de diputados de la República para la aprobación de leyes. En la parte pertinente del artículo que estoy señalando, Jorge Iván Comendieta dice lo siguiente: un bloque legislativo pidió y recibió 200,000 millones de sucres para dar su voto favorable a la ley de modernización y todavía quiso más. Otro bloque presentó 2 informes sobre la ampliación del oleoducto, uno favorable, otro desfavorable. Por el favorable pedía una cantidad impresionante de dólares. Se cambiaron los dólares por altos y jugosos empleos en donde, según un funcionario de gran jerarquía, están robando desesperadamente. 16 diputados pidieron al gobierno de la manera más descarada $500,000 para aprobar la ley de Emetel. Algunos ministros de la Corte Suprema pidieron cientos de millones de sucres para declarar constitucional una resolución oficial cuestionada. Esa plata era para el bolsillo de los magistrados, no para la función judicial. En este, como en el anterior caso, se presentaron los 2 informes, uno a favor y otro en contra, para hacer más objetivo el chantaje. Al subir el precio de los combustibles, se estableció un régimen subsidiado para el diésel de exportación de banano y camarón, pues con ello subió el consumo de 2 a 8 millones de galones. Desde luego, el gobierno no pagó el subsidio, pero el atraco lo superó con creces. Esto escribió Jorge Vivanco Mendieta. Si no lo han leído, ingresen a mi cuenta Twitter y van a encontrar, justamente porque posteo el artículo de Jorge Vivanco Mendieta respecto de la corrupción de 1995. Pues bien, ese artículo de Jorge Vivanco Mendieta, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque de ese artículo publicado el 6 de julio de 1995 se derivaron 2 acciones inmediatas: un juicio político y un juicio penal contra el entonces vicepresidente de la República, Alberto Dajic. Del procesamiento penal, el 11 de octubre de 1995, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, dictó orden de prisión contra el vicepresidente. Y ese día el vicepresidente renunció vía fax y se fue del país para asilarse políticamente en Costa Rica. El juicio político llegó justamente al Pleno del Congreso Nacional, pero no hubo votos para la censura de destitución del entonces vicepresidente de la República. Juicio político que se efectuó entre el 2 y el 6 de octubre de 1995. ¿Por qué hago este ejercicio de memoria histórica, querida audiencia? Porque de una publicación se generó toda una crisis política que derivó en la caída del otrora hombre más poderoso del gobierno, el vicepresidente Alberto Dajic Garzosi. Ese artículo de Jorge Vivanco terminó escandalizando al país y, como les digo, provocó toda esta corriente que desembocó justamente en la caída del vicepresidente. Santiago Cuesta Caputi hace una declaración similar, guardando las distancias. Y sobre esa declaración aquí no ha pasado nada. Tenemos una persona del entorno presidencial que dice, que afirma, que hay legisladores que han pretendido extorsionar al gobierno nacional. Y sobre esto, al menos yo no conozco que el ex consejero presidencial haya sido llamado a declarar y explicar a qué se refiere cuando justamente trae a colación este tema. Creo que es un momento en el cual, de verdad, el famoso baño de verdad del que nos hablan las autoridades debería ser real y no selectivo. Real y no selectivo. Créanme, están provocando un momento en el cual va a llegar un momento, yo creo, va a llegar una circunstancia en la cual van a provocar el hartazgo del país, el hartazgo de los ciudadanos. Hoy resulta que nos tienen espeluznados hablando de la corrupción, pero espeluznados. Y ya no se habla de la grave situación económica que enfrenta la República. No se habla de los más de 150,000 empleos que se han perdido en los últimos meses. No se habla de las graves condiciones que vive mucha gente en el Ecuador. Nos tienen hablando de la corrupción. Va a llegar un momento en el cual el país va a reaccionar con hartazgo
como ya ha ocurrido en algunos pasajes de estos casi 41 años de vida democrática. Públicamente planteo a las autoridades reflexión sobre esto. Combaten la corrupción, hágalo en serio. Y a la Fiscalía, hágalo igualmente en serio. Sobre la Fiscalía nos vamos a reservar un par de comentarios para mañana en honor al tiempo, fundamentalmente por el tema del arresto domiciliario contra Abdalá Bucaram, que resulta que fue pedido o sugerido por la propia Fiscalía. Pese a la crítica pública de la fiscal contra la Administración de Justicia, resulta que fue el propio fiscal el que pidió arresto domiciliario para Bucaram. Pero eso no se dice. Eso lo vamos a comentar mañana. Queda ahí para el debate público.